Un objeto inicialmente en el reposo acelera hasta llegar a una velocidad final de 880 metros sobre segundo a una distancia de 6 metros. Este objeto se mueve en una superficie ideal sin fricción y posee una masa de 25 kilogramos. Determinar la magnitud de la fuerza ejercida sobre la partícula. Bien, entonces como en este ejercicio no nos plantean ninguna dirección, vamos a asumir que el objeto se mueve en un solo eje de coordenadas. Y para comodidad vamos a escoger el eje X. Adicionalmente, este problema se plantea en términos de desde el movimiento uniformemente acelerado. Por lo tanto, vamos a necesitar una de las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado, la cual involucre las velocidades, el desplazamiento, la aceleración, pero que no involucre el tiempo. Ahora procedemos a simplificar esta fórmula sin reemplazar. La posición inicial que se encuentra sumando la pasamos a restar. Y una posición final menos una posición inicial se conoce como el desplazamiento. Por otra parte, nos dice que inicialmente estaba en el reposo, por lo tanto la velocidad inicial vale cero. Lo que se nos pide es encontrar la fuerza, pero para hacerlo necesitamos la aceleración. Por lo tanto, vamos a despejar la aceleración de esta fórmula pasando el desplazamiento a dividir y la aceleración a multiplicar. Ok, entonces ya tenemos la aceleración en términos de la velocidad final y el desplazamiento, que es lo que nos están dando. Ahora vamos a reemplazar esa aceleración por la aceleración en x en la segunda ley de Newton expresada únicamente para el eje x. Y por lo tanto la suma de fuerzas en el eje x la vamos a expresar de este modo para que nos quede mejor. La suma de fuerzas en el componente x o fuerza resultante va a ser igual a la masa dividido entre el doblez del desplazamiento y eso multiplicado entre la velocidad final al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer el análisis dimensional para ver que las unidades que nos den sean newtons. Vamos a comenzar entonces. Las unidades de masa son kilogramos. Las unidades de desplazamiento son metros. El 2 no afecta a las unidades que estemos evaluando. Velocidad al cuadrado sería metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora, metro que divide y metro al cuadrado que multiplica se cancelan y el resultado nos va a quedar en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, las cuales son de hecho unidades de fuerza que conocemos como newtons. Por lo tanto, el análisis dimensional concuerda con la variable que pretendemos determinar. Por lo tanto, lo último que resta es reemplazar numéricamente en la calculadora de forma directa para ahorrarnos tiempo. Entonces, vamos a comenzar con los numeradores. Masa, 25 kilogramos, multiplicado por la velocidad final al cuadrado, 880 al cuadrado, dividido, abrimos paréntesis, entre 2 por el desplazamiento. Y el desplazamiento fueron 6 metros. Resultado: 1.600.000 newton aproximadamente. En este punto lo que debemos hacer es ajustar las cifras significativas.
880 tiene 3 cifras significativas, 6 tiene una sola cifra significativa y 25 tiene 2 cifras significativas. Por lo tanto, vamos a expresar esto como una sola cifra significativa. Y en tal caso sería 2 por 10 a la 6 Newton. Ahora bien, en caso de que no estuviera aquí 6 metros, sino 6,0 metros, expresaríamos todo en términos de dos cifras significativas. En tal caso la respuesta sería 1,6 por 10 a la 6 Newton. Y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de cifras significativas que tengamos en los datos del problema. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.